Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. La semana pasada se llenaron de debates los medios de comunicación y de intervenciones de actores de hace 20 años cuando se dolarizó la economía ecuatoriana. Aparentemente hay un consenso en el sentido de que la dolarización debe mantenerse, pero hay también unas pocas voces discrepantes relacionadas con la izquierda ecuatoriana, cercanas otras al movimiento indígena como Pablo Dávalos. ¿Cuál es su opinión, economista Rivera, sobre este tema? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, yo creo que debemos remontarnos al año 2019 y recordar que el Ecuador era una olla de presión y que estaba a punto de reventar. ¿2009 o 2019? Perdón, 1999. Perdón. Nos debemos remontar a ese año en que era una verdadera olla de presión y donde estaba un cóctel explosivo, una gran emisión monetaria, producto de tratar de ir salvaguardando la crisis bancaria que se nos venía desde el año 98 y una gran crisis de expectativas que hizo que la relación sucre-dólar se deprecie en cerca del 200% al pasar más o menos de 6.000 sucres a cerca de 18.000 sucres por dólar. El sucre se iba pulverizando. Y solamente la primera semana me olvido el año. Año 2000. Solo 1999-2000. Y solo la primera semana del 2000 el sucre se depreció un 20%. Es decir, ya tomamos una escalada alcista exponencial muy difícil de parar. Hiperinflación. Caminábamos a la hiperinflación porque todavía el tipo de cambio a 1999 cerró al 60%. Llegó al 100% ya en el año 2000, ya con el represamiento de precios y ya en el periodo de dolarización. El camino más difícil, yo creo que la dolarización solamente formalizó lo que los hogares ecuatorianos, las empresas decidieron. Es decir, ya no trabajar con el sucre, sino con el dólar, como una forma de preservar su riqueza, su capacidad adquisitiva. Recordemos cómo era la esquina del Hotel El Dorado, donde todos los asalariados que caminaban volando con su sueldo a tratar de comprar dólares y cubrirse en algo esa depreciación vertiginosa del sucre. Entonces, yo creo que más que una medida de política económica, era realmente calmar las expectativas de los agentes y formalizar lo que los ecuatorianos ya decidieron. Basta revisar las cifras de los depósitos y créditos del sistema financiero y tenemos que recordar que una relación del 60-70% de depósitos en sucres a 1995 se convirtieron en 20-30% para el 1999, revirtiéndose la parte restante a dólares. Es decir, los agentes ya no querían saber del sucre, no había vuelta que dar. Y en ese escenario, pensar en una política monetaria autónoma, ofrecer de parte del presidente de la época de Yamil Mahuad una nueva regla monetaria en la que los ecuatorianos confíen, realmente ya no tenía asidero. De hecho, el primo hermano de la dolarización, la convertibilidad que para 1996, tres años antes fue propuesto por el gobierno de Bucaram, tampoco tenía asidero porque era una regla de emisión monetaria que por cada sucre que se emita iba a tener una X cantidad de dólares en respaldo. La gente ya no confiaba en el Banco Central, no confiaba en las autoridades monetarias y en medio de una caída del 6% del producto realmente no había mucho espacio, sino solamente ya para cortarnos las manos respecto a la emisión monetaria y optar por la dolarización, un camino que, por cierto, Argentina y Venezuela deberían discutirle ya cuando la credibilidad de las autoridades monetarias está en los suelos. Y lo que fue un salvavidas en su momento, y como decía usted, de ciertos personajes de la izquierda, de la CONAIE, mire, la dolarización, la pérdida de capacidad de política monetaria a través de la adopción del dólar, a mí me parece que hay que entenderle como un buen whisky, ¿sí? Un buen whisky es sabroso tomarse, pero eso está vedado para las personas que abusaron en el pasado. Encantado, sería maravilloso que el Ecuador pueda tener política monetaria, pero el Ecuador abusó, fue un alcohólico monetario durante toda la época del sucre y eso se paga renunciando a la capacidad de hacer política monetaria. Entonces ya no está
ni siquiera creo como opción la posibilidad de recuperar política monetaria de manera de libre opción. Sin embargo, la dolarización nos puede expulsar. La dolarización es un matrimonio en el que, si bien es cierto, el gobierno, los agentes económicos no queremos salirnos de la dolarización, si hacemos todas las cosas que hemos hecho durante los últimos 12 años, tranquilamente la dolarización nos puede expulsar. Además y ahí la agenda pendiente para la sostenibilidad de la misma. Tema, economista Rivera, que usted señala sobre la política monetaria, una renuncia en definitiva a ejercer política monetaria por parte del país, monetaria y cambiaria, pues no hay que cambiar, que significa quedarse sin herramientas para influir desde el gobierno nacional en el comercio exterior. Otra de las críticas que se hace a la dolarización es que Ecuador cede en buena medida la soberanía del país. A ver, mire, la primera parte de su pregunta, le digo, la respondí antes. De hecho, encantado de tener política monetaria y cambiaria, no la tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? No por la dolarización, sino por lo que abusamos en la época de Sucre. La dolarización fue una receta para parar las expectativas de los agentes que desesperados iban a comprar dólares. Ahora, durante los primeros años de la dolarización, el Ecuador caminaba a encontrar un sustituto a la política monetaria a través de un manejo fiscal ordenado. Recuerde usted que se crearon los fondos de estabilización con distintos nombres. Se empezaron a discutir reglas de ajuste fiscal para no tener déficit fiscales sistemáticamente. Teníamos una especie de recorte del gasto público tendiente a revertir una demanda de no transables y por esa vía mejorar el tipo de cambio real y por ese lado competitividad. Es decir, nos caminábamos, habiendo perdido la política monetaria, a encontrar una especie de sustituto en la política fiscal. Sin embargo, cuando en el año 2006 el Ecuador comete el más grave error electoral al haber elegido al expresidente Correa, empieza el desastre de este país y sustituimos el alcoholismo monetario por la drogadicción fiscal, que ciertamente siempre la tuvimos, inclusive en la época del Sucre. Y a esta fecha, ¿no?, ya no tenemos ni política monetaria ni política fiscal, porque nos comimos todos los ahorros, prevendimos el petróleo. Las cámaras, los sectores productivos, lo que reclaman ahora dentro de este estrecho ámbito de maniobra que existiría es la flexibilización laboral. Precisamente es parte de la agenda de sostenibilidad. Mire, un poquito, la dolarización es un modelo que depende básicamente de los resultados en el sector externo, que no necesariamente tienen que ser superavitarios en la cuenta corriente y en la balanza comercial, en la relación exportaciones, importaciones. No necesariamente. Yo creo que ahí fue un grave error conceptual del anterior gobierno y de los primeros años de este gobierno. No requerimos per se un superávit en cuenta corriente. Cuando tenemos un déficit de cuenta corriente, lo que requerimos es condiciones amigables en el superávit de cuenta de capitales, que es el que financia un déficit de cuenta corriente. Y eso se lo logra a través de inversión extranjera directa, a través de un endeudamiento de largo plazo a buenas tasas. Naturalmente el Ecuador no tiene inversión extranjera directa, no tiene un endeudamiento de largo plazo a buenas tasas, en consecuencia el sector externo sí se vuelve un problema. Entonces nos pone un reto a nosotros como país para tener dos cosas: cómo corregir el sector externo para captar liquidez desde el exterior. Una de esas posibilidades es mejorar la competitividad, pero la competitividad no la podemos manejar con la manera fácil que la teníamos antes, que era la depreciación del Sucre y el mejoramiento del tipo de cambio real. Hoy ya no tenemos esa posibilidad y lo que nos toca por hacer es precisamente lo que usted dice: una flexibilidad del mercado laboral. Es una de las recetas que tenemos para revertir esta tendencia de mala competitividad. Necesitamos disciplinarnos en las finanzas públicas, crear nuevamente fondos de ahorro, crear reglas de ajuste presupuestario, capaz que el Ecuador a futuro, todos los excedentes, como el incremento del precio del petróleo de esta semana, vaya a parar en fondos de ahorro que genere liquidez para momentos de emergencia, o reducir la deuda y que no pase al gasto corriente. Es parte de los mecanismos que tenemos como
como sustitutos para la dolarización. Yo creo que hay que retomar una propuesta del ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, del timbre cambiario, que me parece un mecanismo válido, ¿sí?, para ir generando cierta flexibilidad en la relación del tipo de cambio real, sin meter ruido por el lado monetario, es decir, sin generar una nueva moneda. Es decir, sí existen salidas. Lo que necesitamos, creo yo, es una voluntad política para hacer las reformas que antes no la hemos podido hacer, pero que esperemos que este año, por más que sea electoral, al gobierno en un carácter de estadista y que vea la próxima generación y no la próxima elección, le corresponda hacer y negociar adecuadamente reformas que ciertamente no son populares, pero que son estrictamente necesarias para salvar la dolarización. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca ha sido una de las más proficuas en abordar temas de interés público en base a seminarios, encuentros, etcétera. ¿Qué se ha hecho con respecto a un análisis de la dolarización? Precisamente el día jueves tuvimos un encuentro académico amplio entre todos los profesores que se anotaron a participar en este encuentro. Estuvieron gente relacionada con derecho, gente relacionada con ciencias políticas, muchos de ellos han estado en su espacio, otros dilectos economistas con fortalezas en finanzas, en micro, en las relaciones de competitividad, y nos reunimos para analizar no solamente y recordar los antecedentes a la dolarización, sino también la agenda pendiente para la dolarización. Y en conjunción con los propios chicos discutimos todos los temas que quedan pendientes en Ecuador, ¿no? Y creo que la gran lección de ese encuentro es que la dolarización es un matrimonio que se puede perder cualquier momento. No porque queramos hacerlo, sino porque la dolarización nos expulse. Y ese momento está relacionado directamente a la falta de liquidez en el gobierno. Un gobierno que se endeudó mucho, un gobierno que gastó en exceso, que gasta en exceso, un gobierno que prevendió el petrolero, el petróleo, está sujeto básicamente a que en esta década a pagar el costo de la falla. Y en situaciones políticas convulsionadas, en donde, por ejemplo, el pago de la deuda literalmente está por encima del gasto en salud y en educación, es decir, el capital está por encima del ser humano con ese viejo discurso arcaico de la izquierda, básicamente no generamos las condiciones políticas para generar reformas estructurales adecuadas. Entonces, creo yo que el mecanismo, y esas fueron las conclusiones de este encuentro, están atadas a refinanciar la deuda, no a declarar el default de la deuda, porque eso sería tratar de apagar el incendio con gasolina, pero sí para tratar de ajustar el gasto público, sí para renegociar la deuda externa, sí para una reforma laboral, sí, son todos mecanismos que coadyuvarían en una salida a la dolarización. Lo que nosotros no queremos es hacernos la siguiente pregunta, es la pregunta de antaño, que hay un 100% de respuesta, es: ¿usted estaría de acuerdo en que le cambien dólares por nuevos sucres? Ningún ecuatoriano va a aceptar esa respuesta, aceptar un nuevo sucre. Sin embargo, en una situación extrema de iliquidez, esta pregunta cambiaría. Ya no sería de hacer dólares o nuevos sucres, sino probablemente a los empleados públicos, a los contratistas del Estado, le harían la siguiente pregunta: ¿usted quiere nuevos sucres o ser despedido? O no firmar el contrato. Probablemente en una situación de esa naturaleza, muchos de los agentes económicos, en lugar de ser despedido, en lugar de no tener un contrato público, probablemente diría: bueno, quiero nuevos sucres. Y eso sería el inicio de un sistema bimonetario, ¿no? Que esa sería la salida a una crisis de dolarización. Porque tenemos que recordar que en economía, cuando tenemos moneda propia, normalmente las crisis van asociadas a una gran inflación, a una gran devaluación. Cuando tenemos un país dolarizado como el nuestro, una gran crisis puede ser una extraordinaria deflación y un extraordinario estancamiento de la actividad económica, que va a estar asociado básicamente a la falta de liquidez. Y nosotros hemos sentido de estos años la falta de liquidez.
La caída del precio del petróleo desde el año 2015 ha generado un ambiente recesivo durante 5 años. Es mentira que no ha habido paquetazo en el Ecuador. Pregúntele a esa gran cantidad de desempleados y subempleados, y los jóvenes que hoy están graduándose de las universidades, a los jóvenes que regresaron haciendo sus estudios en el exterior, si durante estos 5 años han conseguido un trabajo. Ellos son los que han pagado el paquetazo. Ellos son los que han pagado el costo de la farra de los años anteriores. Y básicamente creo que como ecuatorianos tenemos que discutir en serio que la dolarización no es un matrimonio, o al menos no está asegurado un matrimonio de por vida. Y si queremos mantener el dólar, tenemos que hacer sacrificios. Y esos sacrificios indudablemente van por 2 lados. Van por el lado del sector público y el mercado laboral. No cabe otra duda. Siguiendo en esta línea del debate académico, que es muy importante para una sociedad, economista Rivera, este debate genera también críticas. El caso de los diversos puntos de vista de diversos analistas han sido expuestos en este medio de comunicación, y hay algunas críticas que se han hecho también a comparecencias que ha provocado la propia facultad o escuela de economía. La presencia de Rolf Luders, por ejemplo, que fue motivo incluso de protestas por parte de estudiantes. A este tema se refirió un compañero suyo de la facultad, Marcos Alamea, quien señaló que se le permitió a Rolf Luders emitir conceptos errados relacionados con economía social de mercado, que se lo confundía con neoliberalismo, temas como este. Se refirió también a el señor Dajic, ex vicepresidente de Ecuador, calificándolo como un terrorista económico. Es otro de las personas que ha estado en estos foros. La pregunta es cuáles son las guías para estos foros académicos, cómo se maneja el debate para que este sea pluralista. Mire, en el caso particular del profesor Luders, dentro del equipo del decano de esa época, del economista Rodrigo Mendieta, y quien habla en calidad de director de economía, pudimos observar cómo empezaban a crearse ciertos mitos en torno a la economía chilena, ¿sí? Y ese oasis de prosperidad que representaba Chile en América Latina ante la irrupción de una gran convulsión social, estaba generándose conceptos equivocados en torno al fracaso del neoliberalismo, al fracaso de la economía liberal, y por lo tanto un gran referente para el Ecuador se iba perdiendo. En esas circunstancias tratamos de invitar a algunos de los académicos más prestigiosos de Chile, con un presupuesto limitado, escaso, como es el que tenemos en la Universidad de Cuenca, solamente como referencia. Profesor mío fue Vittorio Corvo, Felipe Larraín, pero ellos para venir a Cuenca cobran $20,000, $25,000. Me parece que relación beneficio-costo no justificaba. En esas circunstancias, ¿no?, hubo la posibilidad de traerle al profesor Luders, ¿no?, cuya referencia académica es ser doctor en economía en Chicago, haber mentalizado muchas de las reformas liberales de la economía chilena. Me parece que el prestigio académico y el conocimiento profundo de materia económica del profesor Luders no está en discusión. Me parece atrevido poner en discusión el conocimiento y los conceptos en economía. Yo no hablo de sociología, hablo muy poco de ciencias políticas. De economía hablo bastante porque sé que conozco de economía. No hablo de los temas que no conozco. Me parece demasiado atrevido hablar de temas que no se conoce, porque eso es un insulto al nivel académico de un prestigiosísimo académico. ¿Cuál fue el legado del profesor Luders en su visita? Reconocer que a pesar del gran crecimiento económico de Chile, ¿no?, y el mejoramiento de los indicadores de pobreza y del propio coeficiente de Gini, de distribución de riqueza, me parece fatal que no se revise las cifras duras de Chile para darse cuenta que frente a cualquier país, mucho menos contra Venezuela, Nicaragua o Cuba, que entiendo son los referentes de las personas que criticaron la venida del profesor Luders, donde Chile ha mejorado enormemente la redistribución de la riqueza y es el país más igualitario en América Latina. Obviamente en niveles todavía muy pobres, muy limitados frente a los países de la OECD. Pero Luders reconoció que todavía falta por hacer eso, ¿no? Luders reconoció, por ejemplo, un fallo no
no del mercado del Estado. Por ejemplo, las colusiones en el mercado de pollos, las colusiones en el mercado de medicinas, en donde el Estado no castigó la colusión, en donde no se generó la libre competencia, que es la propuesta de una economía liberal. Eso es reconocer las fallas del modelo. Y eso para nosotros significa un referente en el caso del mercado del sistema financiero. ¿Será que el Ecuador tiene libre competencia en el sistema financiero, en la importación de vehículos? Entonces, ¿cómo pretendemos que tengamos resultados buenos si es que ni siquiera aplicamos verdaderamente las propuestas de una economía liberal? Yo creo que es un mito eso de la larga noche neoliberal, ¿no? Y creo que en cambio fuimos excelentes alumnos del socialismo del siglo XXI y las consecuencias son desastrosas. Fuimos pésimos alumnos del neoliberalismo. Sobre estos temas, y relacionado justamente para no perder el hilo de este diálogo de los 20 años de la dolarización en el país, estuvimos la semana pasada también dialogando con el economista Alfredo Arízaga, quien tuvo en sus hombros buena parte de esta decisión que tomó el gobierno de Yamil Mahuad, pues era el ministro de Finanzas en esos críticos momentos. Él señaló que pese a todo lo que hizo en la práctica Rafael Correa para destruir a la dolarización, esta sobrevivió, pero que es delicada y que hay que cuidarla. ¿Está usted de acuerdo con esto? Mire, por supuesto. Mire, yo creo que la dolarización es una camisa de fuerza. Yo creo que es un gran activo con efecto directo en las clases más pobres, porque es el mejor antídoto que tenemos contra el populismo económico. Solamente hagamos... Permítame añadir algo más dentro de esta pregunta y para su respuesta, dentro de esta reflexión. Rafael Correa ideológicamente siempre se mostró en contra de la dolarización. ¿Por qué no pudo desbaratarla? Porque la dolarización es más popular que la papa frita, más popular que la Coca-Cola y más popular que él mismo en el mejor de sus años. Entonces, todo su prestigio, toda su popularidad, mala vida, con un gran gasto público, exagerado, con un discurso que exacerbó la lucha de clases sociales y la lectura política que podemos hacer del socialismo del siglo XXI, sabía que él era menos popular que el dólar. ¿Por qué razón? ¿Usted cree que las familias ecuatorianas pudieran haberse hecho una casa si seguíamos con el sucre? ¿Usted cree que los créditos hipotecarios de 10, de 15, de 20 años hubieran surgido con una moneda propia? ¿Pero qué le hacen diferente a Ecuador de Colombia o de Perú, por ejemplo, que han sobrevivido esta misma época con monedas propias? La misma diferencia que podemos encontrar entre mi persona, que no he abusado del alcohol y me puedo tomar una cerveza o un whisky cuando sea necesario y cuando se den las circunstancias, de un alcohólico que le encantaría tomarse una cerveza, una copa de vino, pero no puede porque se va de largo. Esa es la diferencia. Es decir, Ecuador se desgastó su economía, desgastó sus recursos, sus herramientas, pero ¿es esto no solamente una cuestión de fe? Hay problemas estructurales que tiene el país, para utilizar su metáfora, hay un hígado irreversiblemente dañado. Claro, y eso tiene que ver con las expectativas. Mire usted, Chile, para enfrentar todas las tensiones sociales que hoy está viviendo, unas demasiado exageradas diría yo, ¿no?, tiene respuesta a través de sus ahorros fiscales, ¿no? Nosotros no tenemos ahorros fiscales para cubrir las demandas sociales. Es decir, una de las formas si se pensara en salir de la dolarización, una de las formas sería el de empezar a construir una reserva monetaria sólida, efectiva. Mire, aparte de finanzas públicas ordenadas, ¿sí?, que implique junto a bancos extremadamente sólidos, ¿sí?, que ninguno de esos dos entes necesiten que el Banco Central emita dinero para prestarles. Esa es la precondición, ¿sí? Y además que los agentes económicos consideren que el Banco Central no va a emitir inorgánicamente dinero. Entonces ahí viene la pregunta. Yo creo que es no operativa, es pensar o reflexionar en ese tema. Si yo quiero recuperar una moneda propia, la pregunta es ¿para qué? ¿Para devaluar la moneda? ¿Para ganar competitividad? Y cuando se devalúa la moneda, la pregunta es ¿quién pierde? La persona que tiene un sueldo fijo. Yo le decía en las preguntas que nos hacemos o que nos debemos hacer como reflexión, no los millennials, que ellos no vivieron la época del sucre, pero cualquiera de las familias de 40 años para arriba probablemente. ¿Recuerda usted
cómo subían los precios de una semana a otra, cuando iba al mercado, cuando iba al supermercado. Ese problema lo superamos. Una política monetaria mal manejada puede equipararse a una flexibilidad extrema de un gobierno para imponer nuevos tributos, porque en definitiva lo que se hace cuando se la maneja mal, cuando se emite dinero inorgánico, es restar de la riqueza de los ecuatorianos. Claro, eso técnicamente se llama el impuesto inflación. Los gobiernos débiles de los años 80 y 90, que políticamente no podían tocar el impuesto a la renta o el IVA, optaban por el impuesto inflación, es decir, emitir dinero, ¿no? La gente no podía prohibir la emisión de dinero y todos pagábamos a través del impuesto inflación. Y el impuesto inflación es el impuesto más regresivo que existe porque afecta a los más pobres en el 100% de su capacidad adquisitiva. Un punto final, ¿qué razón tiene de existir el Banco Central del Ecuador? Ahora que existe una tendencia clara del gobierno, una política de tratar de darle independencia. Mire, el banco, en cuanto al tamaño del Banco Central, probablemente deba ser menor, mucho menor de lo que es, ciertamente. ¿Por qué? Porque perdió su principal función, que era la capacidad de emisión. Sin embargo, en un país tan convulsionado como el nuestro, yo creo que siempre es necesario tener un tercero confiable. Y el Banco Central, dentro de las reformas que se implementaron en el gobierno anterior, le eliminaron, yo fui parte le eliminaron al Departamento de Investigaciones Económicas. Un departamento que en una institución independiente y autónoma estaba predestinado para hacer el contrapeso del gobierno, para decirle, oiga, este presupuesto está desfinanciado, este endeudamiento público es oneroso, usted está gastando demasiado. Cuando le hacemos al Banco Central una oficina más de Carondelet, el presidente de la República no tiene ningún ente que le haga ver los errores o los horrores de política económica. Entonces, en consecuencia, si bien es cierto el Banco Central no le puede hacer mucho daño a los ecuatorianos, un Banco Central dependiente del Ejecutivo, no le puede hacer mucho daño a los ecuatorianos porque ya no tiene capacidad de emitir y por suerte se le cayó, recuerde usted, la opción del dinero electrónico. ¿Se acuerda que el expresidente Correa quería tener dinero electrónico manejado en el Banco Central? Esa era una forma de salida de la dolarización para todo efecto práctico, porque quería tener una especie de primer paso de un sistema bimonetario. Una rendija para emisión inorgánica. Obviamente, porque como todos los agentes que cobrábamos un sueldo en dinero electrónico, por decirle un ejemplo, ¿usted cree, cómo sabíamos que mis $100 de sueldo estaban efectivamente depositados si empezábamos a ver un banco central que tenía dinero Otro electrónico? De los aspectos conclusivos que nos dio Alfredo Arízaga era de que si es que se quiere manejar con responsabilidad la dolarización, tanto a nivel personal como a nivel gubernamental, no se debe gastar más de lo que se gana. ¿Cómo pedir esto a un gobierno con los niveles de deuda que tiene, con esa enorme maquinaria estatal que no ha variado mucho cuantitativamente? Mire, básicamente esta reflexión es una denotación que el Ecuador no ha cambiado durante los últimos 40 años. Desde que yo empecé a estudiar economía en la Universidad de Cuenca en 1990, yo estuve entre el 90 y el 95, ya estudiábamos la irresponsabilidad fiscal, ya estudiábamos los desequilibrios fiscales, ¿no? Y ese concepto solamente entre el 2000 y el 2006 parecía que íbamos superando. Sin embargo, antes del 2000 y después del 2007 es el factor común que encontramos en cualquier análisis económico. Total irresponsabilidad, total indisciplina fiscal. En la época del Sucre, esa indisciplina fiscal se traducía en inflación. A partir del 2007, esa indisciplina fiscal se ha traducido en desempleo, en subempleo, en recesión económica, en desequilibrio de las cuentas externas. Es decir, uno de los principales responsables de la crisis de la época del Sucre, ¿no? Y de la época desde el 2007 a la fecha siempre ha sido el fisco. ¿Y por qué? Porque políticamente no se han logrado los consensos adecuados
para realmente reducir el tamaño del Estado, pensar en un Estado moderno, eficiente, eficaz, que se dedique estrictamente a lo que le corresponde, a los bienes y servicios públicos y a las fallas del mercado, no a esa vorágine de participar en todo lado, en ser el motor de la actividad económica, porque vemos que el motor, cuando depositamos el motor de la actividad económica en el sector público, vemos que tiene poquita gasolina, dura muy poquito, dura mientras dura el precio del petróleo alto, ¿no? Y mientras los chinos nos sigan prestando, pero el momento que paramos eso, se acabó el motor de la actividad económica y se acabó absolutamente todo el modelo. Gracias por su presencia. Gracias, Gustavo. Han escuchado al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca, reflexionando sobre los 20 años de la dolarización que acaba de cumplirse en el país.